Gracias por acompañarnos aquí en El Comercio TV. Es momento de saludar a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del ingeniero Juan Zapata, director nacional del ECU 911. Muy buenos días, mayor, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Bueno, muchísimas gracias, un saludo cariñoso, gracias por la oportunidad, Alison. Ingeniero, vamos a empezar, y es que hemos visto que en los últimos días, lastimosamente, en el país se han incrementado los casos de contagio de COVID-19. Esto nos muestra que quizás, y se ha escuchado en los últimos días, puede haber un nuevo confinamiento o un confinamiento focalizado. Bueno, Alison, nosotros en el COE Nacional no hemos topado este tema, sin embargo es una medida legal que la misma sentencia de la Corte Constitucional lo establece, pero también tenemos que aclarar, ningún municipio de los 221 a nivel nacional tiene esta competencia o esta potestad. El único que lo podría aplicar es el señor Presidente de la República sobre la base de los informes técnicos de las instituciones que conformamos el COE Nacional. No olvidemos que él es el presidente nato del COE Nacional, hoy está encargado la señora ministra de Gobierno. Por lo tanto, es una medida, si bien es cierto que sería muy extrema, que no quisiéramos llegar, pero todo depende de las decisiones que tomen los COEs nacionales o el COE nacional o los COEs cantonales del comportamiento y la conducta ciudadana. Nosotros antes del feriado de finados y de la independencia de Cuenca estábamos muy preocupados por las aglomeraciones, pero después de este feriado esa preocupación se amplificó por cuanto las inconductas, y eso es importante que el país se dé cuenta en el contexto que le vamos a manejar. Las inconductas, especialmente las aglomeraciones, crecieron al 195%, las fiestas crecieron al 185% comparado. Pero permítame un momentito, mayor, antes de entrar a ese tema que realmente es muy preocupante, queremos aclarar. No se podría volver a un confinamiento general por cuestión de ley, pero sí a un confinamiento focalizado. ¿Es así? Efectivamente, Alison. No podríamos hacer lo que hicimos antes del 14 de septiembre, que era un estado de excepción en todo el país. Es decir, había un confinamiento en todo el Ecuador. Eso la ley no nos permite por un tema constitucional. Lo único que nos permite la sentencia de la Corte Constitucional es un estado de excepción focalizado. Y lo puede hacer el señor Presidente de la República. Insisto, ¿qué significa focalizado? Puede ser una región, puede ser una provincia, puede ser una ciudad, puede ser una parroquia. Cuando hablamos de un estado de excepción significa que limitamos los derechos constitucionales de la ciudadanía en dos frentes, ¿no? La libre movilidad y la libre reunión y asociación. Entonces es importante que esto entendamos. ¿Cuándo podríamos llegar a una medida extrema de este tipo que no quisiéramos tomarla? El COE Nacional siempre hemos dicho que el país tiene que reactivarse hacia una economía que necesita urgente reactivarse. Sin embargo, usted sabe que cualquier decisión, por más dura que sea, tiene que estar encaminada a minimizar los impactos de la pandemia. Es decir, cuando ya quizás las capacidades hospitalarias, los números de contagio, las defunciones generen números preocupantes, es una opción que no se descarta porque es una opción legal. No quisiéramos, vuelvo a insistir, no se ha tratado en el COE Nacional aún. Sin embargo, es una medida que está sobre la mesa y que la plenaria del COE lo analizará si es que fuese el caso. Esperemos no llegar a eso, pero mucho depende del comportamiento ciudadano y por eso yo decía... Precisamente, ¿cuál es la evaluación que se hace del comportamiento ciudadano, mayor? Es que hay un relajamiento, sobre todo lo hemos visto desde que terminó este estado de excepción. Se han incrementado los casos. ¿Cómo se evalúa? Exactamente, Alison, es lo que yo le estaba diciendo. O sea, cuando usted define que las aglomeraciones y las fiestas crecen en el 195 y en el 185, comparado un feriado que estamos en pandemia versus un feriado que estábamos sin pandemia. Eso quiero que no lo perdamos de perspectiva, es decir, las inconductas o fuimos más indisciplinados durante pandemia que cuando no teníamos pandemia. Entonces esa es la lectura que saca la conclusión que usted dice también, Alison. La gente se relajó, la gente se está confiando y es el peor error que podamos cometer. Y también no podemos ser injustos. Es un segmento de la ciudadanía, porque si hay una gran parte y una gran mayoría de ecuatorianos que cumplimos las normas, que nos cuidamos, pero lastimosamente las irresponsabilidades de unos pueden tener consecuencias letales a personas que sí lo están cumpliendo. Por eso que el compromiso es de todos. Esto es solidaridad, disciplina y autorregulación. Entonces, en ese sentido, Alison, esperemos que la gente todavía estamos a tiempo para, digamos, corregir estos errores que hemos tenido, ¿no? Pero más de estas indisciplinas que usted menciona, y vamos a ahondar más adelante un poquito más, también
los epidemiólogos han dicho, los expertos, que justamente tras estos feriados que estamos hablando es donde se incrementan estos casos de contagio, pero también por parte de las autoridades que de cierta forma también relajan, suavizan estas restricciones, estas medidas en los feriados, y por eso hay esos repuntes de casos. Alison, dos cosas. La primera, no se pueden suspender los feriados porque acuérdense que no estamos en estado de excepción y es una ley. Esto está en la ley de feriados. Lo segundo, lo que hemos hecho nosotros es tomar medidas que minimicen el riesgo. Por eso que en el último feriado, ¿cuál era nuestra preocupación? Aglomeraciones. ¿Cuál era nuestra preocupación? Los cementerios de Quito que recibían 60,000 personas un día de los difuntos. Guayaquil recibía un cementerio de 200,000 personas. Por eso se hizo el exhorto a través de una mesa técnica para pedir que los cementerios se cierren. Por lo tanto, esa medida fue absolutamente técnica y positiva, pese a que 88 municipios no lo acataron, pero eran municipios pequeños y cumplieron las medidas de bioseguridad, por lo tanto no tuvimos problemas. Pero nadie tenía en la cabeza, ni siquiera estaba en nuestro mapa de riesgos, de que Halloween sea una fiesta, de que los ecuatorianos, después de 8 meses enfrentando a un virus que le ha demostrado al mundo que es letal, no entiendan un sector de ecuatorianos de que esa fiesta podía esperar. Entonces imagínense, frente a eso, con ciudadanos que creen que hay que celebrar el Halloween. Yo no sé qué motivos de celebración existe cuando existe ese mismo día. Había ciudadanos en las motos, en la tribuna del sur y de los Shiris, habían ecuatorianos que estaban perdiendo la batalla del coronavirus. Entonces yo no entiendo que hay que festejar. Por eso yo hablo siempre, Alison, de solidaridad. Estas fiestas pueden esperar para el próximo año, no era necesario. Entonces, por eso es el compromiso. Ahora, el día de ayer, Alison, eso le quiero dar una primicia en este momento. Ayer el COE Nacional, ya en una reunión que tuvimos hasta altas horas de la noche, resolvió formar nuevamente la comisión técnica liderada por el Ministerio de Salud, en donde estará la Secretaría de Riesgos, la AME, el Ministerio de Gobierno, el ECU 911, para ver las medidas y los exhortos que hagamos a nivel nacional. Medidas desde el punto nacional se tomarán directamente por el COE Nacional, pero medidas que son competencias municipales se harán los exhortos para lo que viene en este mes que es crítico, que es diciembre. Normalmente, diciembre ha sido un mes por las diferentes actividades que generan mucha aglomeración. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas también en ese sentido y ya los ecuatorianos debemos irnos acostumbrando a que no podemos tener las ferias de Navidad, los festivales de años viejos, las ventas de los monigotes como se tenían en años anteriores. Los quiteños tenemos que, los que vivimos en esta ciudad, acostumbrarnos que no vamos a tener los grandes eventos masivos. Ya el alcalde lo ha dicho y creo que es una decisión muy lógica. Debemos entender que evitemos aglomeraciones porque eso amplifica obviamente la velocidad de contagio. Justamente hay que aclarar entonces, Mayor, y usted lo ha mencionado, que tiene una primicia. ¿Cuál es la primicia? ¿Cuáles son estas medidas que se van a tomar por parte del COE Nacional, del ECU 911? Porque como usted lo ha manifestado también el alcalde el día de ayer, ya lo dijo, quedan suspendidas las actividades, al menos acá en Quito, fiestas de Quito, Navidad y también lo que es el fin de año, porque son actividades que podrían propagar el virus. ¿Cuáles son finalmente entonces estas medidas que se van a tomar desde el ECU Nacional y también desde el ECU 911 para estos feriados? Sabemos también que ya en Guayaquil quedan suspendidas también estas actividades. Exactamente, es lo que yo le decía. La noticia que le daba es la conformación de esta mesa técnica, que vamos a analizar todos los datos y ver qué actividades se tienen que suspender directamente desde el COE Nacional. Por ejemplo, los eventos públicos masivos desde el COE Nacional están suspendidos, porque usted sabe que eso requieren autorizaciones de las intendencias y eso no se va a autorizar por cuanto la autoridad de salud considera que no es hora de tener estos grandes eventos masivos porque no garantizan el distanciamiento social. Y vamos a ver qué actividades dentro del ámbito de las competencias municipales tenemos que generar los exhortos para que se suspendan justamente en Navidad y en Año Nuevo y en fin de año también, porque son potenciales de riesgo. Y vuelvo a insistir, mi querida Alison, la mejor vacuna, el mejor estado de excepción somos nosotros mismos, que nos autorregulamos y nos comprometemos a entender de que la crisis sanitaria continúa y no podemos relajarnos. Entonces, vuelvo a insistir, llamamos a la paciencia ciudadana, porque hay mucha gente que a lo mejor vive de estas actividades, pero no podemos reactivar. Estamos en un momento, nosotros tenemos una mesa técnica especialmente en Quito, donde actúa el COE Nacional y el COE Metropolitano, y estamos en un momento en donde cualquier error, cualquier indisciplina nos puede costar caro en la capacidad hospitalaria y en el número de contagios. Entonces, por lo tanto, miremos estos ejemplos de Europa.
No somos diferentes a los europeos, por favor. Nosotros no estamos inmunizados para creer que salimos a una fiesta en una tribuna con 800 personas y no podemos tener facturas negativas de ahí a 3 meses. Entonces, tenemos que mejorar nuestros comportamientos. Vuelvo a insistir, es un segmento de la ciudadanía, no todos, pero aquí necesitamos del aporte del 100%, mi querida Alison. Ahora, Mayor, ¿cuáles son estas inconductas? Usted habla que la principal son las aglomeraciones a nivel nacional. ¿Podemos hablar de cifras? Sabemos que Quito es la que lidera esta indisciplina. Mire, en aglomeraciones hasta el momento tenemos registradas 83.154. El 22%, lastimosamente, es Quito, que es la ciudad que tiene mayor complicación y ha liderado esto con 18.590, seguido por Guayaquil con 10.597, es del 13%, y Cuenca es del 7%. En el tema de elevadores, mire, son cifras bastante altas. A nivel nacional, 220.315, este es durante pandemia. Quito, 39.831, es del 19%, seguido por Cuenca, que tiene el 18%, Guayaquil, 499.000, que es el 6%, y también tenemos en el caso de fiestas, que es lo que más nos preocupa también, porque aquí no nos relajamos tanto que olvidamos las medidas de bioseguridad, 28.097, de los cuales Esmeraldas, 2.863 del 10%, Guayaquil 2.670 es del 9.5% y Quito 2.553, que es el 7.7%. Entonces, estas cifras son las que nosotros debemos disminuirlas, debemos bajarlas, ya habrá tiempo para después, pero hoy necesitamos, el país nos necesita, así que muchísima disciplina en esta crisis sanitaria, Alison. ¿Y cómo se está actuando desde el ECU 911 para controlar estas aglomeraciones? ¿Existe esta herramienta distanciados? Escuché que se está pensando justamente, como Quito es lastimosamente en donde mayor indisciplina hay y también un elevado índice de contagios, se piensa traer también estos drones que están actuando, que están en la playa para el control de las aglomeraciones. Acá también se los va a traer acá cómo funciona esta herramienta. Sabemos que también hay los altavoces en estos sectores críticos. ¿Cómo está actuando el ECU 911? Así es, Alison. Primeramente me faltó el dato de escándalos, 202.133, Guayaquil el 27%, Quito el 23%, Ambato el 7.7%. Nosotros, para el tema del quinche, que hay que insistir a la ciudadanía, a los romeriantes, que siempre durante 147 años iban caminando justamente en un tema católico muy fuerte que tenemos a nivel nacional, está suspendido. Por lo tanto, por estos eventos, pese a que hay un operativo de tránsito normal, no va a haber, obviamente, la libre movilidad peatonal como había antes, por lo tanto la gente no vaya, está suspendido. Sin embargo, vamos a traer los drones del eje costero para monitorear toda la vía y sobre todo monitorear en el quinche. Y también queremos trabajar en una parroquia específica. Esto lo haremos de manera coordinada obviamente con el municipio de Quito, con quien trabajamos en equipo, en un solo equipo, en el centro histórico, que es una de las parroquias que más preocupación nos da por aglomeraciones, por todas las connotaciones que tiene el centro histórico, el comercio autónomo, la misma entidades públicas, las maravillas de Quito están en el centro histórico y por eso la gente busca ir hacia allá y eso genera aglomeraciones. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer estos estudios de los cuales la herramienta de distanciados dinámica, es decir, móvil que tenemos en los drones nos van a servir. Desde ahí estamos midiendo distancias. Vuelvo a insistir, esta herramienta no es invasiva, no nos interesa la identidad de las personas, solamente mide distancias. Y si no cumple 2 metros, estamos enviando unos audios para que la ciudadanía se separe, se distancie. Y en ese sentido, obviamente, nos va a ser muy útil. Fue muy útil y sigue siendo muy útil en la apertura de las playas, ha medido todo el eje costero y creo que es importante ya hacerlo un poco más urbano. Para el próximo año estamos haciendo adquisiciones de más drones para ir estableciendo esta herramienta y que podamos seguir trabajando en las zonas urbanas de mayor conflictividad, especialmente Quito, Guayaquil, Cuenca, que usted ve que son las ciudades que nos dan mayores problemas en el tema de aglomeraciones. Pero vuelvo a insistir, Alice, todos los proyectos que podemos hacer las autoridades, las instituciones, no van a servir de mucho si no tenemos ese compromiso ciudadano que es necesario que ya, por favor, todos concienciemos, ¿no?
Mayor, en esta herramienta de distanciados, quiero que me quede claro y la ciudadanía también, funciona este sistema de altavoces una vez que se identifica un grupo de personas que están aglomeradas en cierto lugar. ¿Cómo se actúa? ¿Se hace esta advertencia a través de los altavoces o se envía también a los policías para que haya este control? Pero ya una vez que se está ahí, ¿se les multa por no usar mascarilla o porque no estén usando bien o porque estén aglomerados? ¿Cómo se actúa? Porque vemos que hay un nivel de indisciplina, que la ciudadanía tampoco está usando la mascarilla. Bueno, nosotros, la herramienta justamente contempla varios aspectos, ¿no? La videovigilancia, que es la que nos permite establecer las imágenes. La herramienta mide, por eso se llama distanciados, distancia y los 2 metros, y emite unas alertas a los evaluadores de videovigilancia, quienes inmediatamente estamos enviando los audios pidiendo a la ciudadanía que se distancie. También esto se puede hacer a través de megafonía. Los audios se pueden hacer a través de los drones y a través de megafonía IP. En el eje costero tenemos la mayor cantidad de megafonía porque este sistema ya lo teníamos para el tema de tsunamis y de maremotos y de desbordamiento de ríos. Por lo tanto, la megafonía era importante para la evacuación de las poblaciones. Entonces lo adaptamos para esta pandemia porque nadie tenía en su planificación una pandemia. Y en los drones pasa de manera similar. Esas imágenes llegan a nuestra sala de operaciones, llegan a los puestos de mando y los audios obviamente llegan a la ciudadanía. No podemos nosotros sancionar por una aglomeración porque la ley no nos da. Sí podemos establecer el contacto con el personal operativo solicitando que indiquen a la ciudadanía que se distancie, y si está sin mascarilla sí existe la sanción porque eso está bajo ordenanza. Por lo tanto, todo pasa por un punto de concienciación ciudadana. En las playas era diferente porque el protocolo establecía que la ciudadanía si no cumple, ahí sí el personal policial o de fuerza pública puede evacuar las playas. No hemos llegado a ese extremo. Entonces, mucho pasa por la conciencia ciudadana. No hay una norma que nos diga que a la persona que está aglomerada, a más de llamarle a la conciencia y pedirle que se separe, generarle una sanción. Eso no existe todavía. Ahora, en otro tema, ingeniero, el COE Nacional autorizó el regreso a clases en 79 instituciones educativas, pero luego de que se confirmó el contagio de 2 estudiantes en una institución, en un colegio de Quito, ¿no es riesgoso que se siga autorizando el regreso a clase presencial? A ver, Alison, primero, la posibilidad de contagio está en todo lado. Eso tenemos que ver claro. Si no nos cuidamos y tomamos las medidas de bioseguridad. También hay que aclararle, el contagio no fue en la escuela. El contagio fue del padre de familia de un estudiante que está en uno de los centros educativos que está en este plan de pilotaje. Hubo una muy buena reacción del padre de familia al comunicar inmediatamente a las autoridades educativas y de salud. Por lo tanto, se aplicó el protocolo y por eso es eso. Los planes pilotos tienen protocolos establecidos que permiten que ante una eventualidad se actúe. Por lo tanto, se generaron estas cápsulas sociales de los estudiantes y se aislaron a los 2 colegios y no se tuvo ningún inconveniente. Pero vuelvo a insistir, el contagio fue del padre de familia en el ámbito social. No fue en el colegio y se actuó de manera oportuna, en un buen protocolo que lo tiene establecido el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y se evitaron mayores inconvenientes. Los muchachos están aislados, se cumple el protocolo y después volverán, porque este es el sistema. Así es que en ese sentido no le veo ningún inconveniente para los planteles que tienen con todas las garantías. El primero es que sus instalaciones nos den la garantía del distanciamiento social, tengan ventilación, tengan la señalización, tengan la salud ocupacional adecuada y obviamente tengan las medidas de bioseguridad, puedan seguir aplicando, porque no hemos tenido mayores inconvenientes. Esto es un evento que se pudo solucionar gracias al protocolo y no hemos tenido mayores inconvenientes. Vuelvo a insistir, Alison, no fue el contagio en el colegio, sino de su padre en el entorno social y se aplicó el protocolo de manera adecuada y esto tiene que seguir. Vuelvo a insistir, con bioseguridad y con las medidas adecuadas, las actividades tienen que seguir. Nosotros lo que estamos atacando es a las inconductas de ciertos sectores de la población que ya rayan de la incomprensión. Otro tema también preocupante, ingeniero, es que se ha mencionado en los últimos días el incremento de los suicidios a nivel nacional. Cifras realmente preocupantes. Bueno, nosotros hasta el último dato teníamos 423 intentos
de los cuales 219 lastimosamente se materializaron este hecho, ¿no?, de personas que atentan contra su vida. Pero también, vuelvo a insistir, Alison, ha habido un trabajo muy profesional del sistema de videovigilancia y de la articulación con las instituciones en la mayoría de los casos. En otros casos, el buen accionar de policías, bomberos, agentes de tránsito, cuerpos de agentes de control, que pasan por los lugares y actúan de manera inmediata. Pero la mayor parte es la articulación de los funcionarios que tienen la pericia del ECO 911, porque a veces hay actos que para nosotros son normales, pero ellos ya tienen esa pericia y dicen, no, aquí puede ocurrir aquello, especialmente cuando estamos hablando en puentes, pasos elevados, articulan la emergencia de manera inmediata y se ha logrado salvar un número alto de personas. Sí, efectivamente son datos que preocupan, ¿no? Porque, claro, cuando alguien toma una decisión de este tipo, pues obviamente que debe de haber una preocupación de todos. Muchas veces, como lo han dicho los expertos, son temas económicos, temas afectivos, temas laborales. Efectos de la pandemia también. Puede ser, obviamente la pandemia afecta mucho al mundo entero. Yo creo que ¿quién no ha tenido un familiar infectado? ¿Quién no ha tenido un familiar, un compañero de trabajo fallecido? A lo mejor mucha gente ha perdido su empleo por las mismas condiciones de la pandemia. Mire, hay actividades como bares, discotecas, que no se pueden aperturar todavía sus actividades, eso trae problemas económicos y en muchas de las actividades. Sin embargo, hay que decirles a los ciudadanos que hay que tener fe, hay que continuar, ya estamos más cerca, ya se está hablando de una vacuna y hay una luz al final del túnel, así que tengamos mucha paciencia. Creo que Dios nos ha dado el mejor regalo, que es la vida, hay que cuidarla. Y ante esto, Alison, dos cosas. Primero, si usted conoce de algún familiar, algún amigo que esté entrando en depresión, llamar al 911 para nosotros hacer la articulación con las instituciones que garantizan derechos, como la Secretaría de Derechos Humanos o en muchos municipios los patronatos. Aquí Quito tiene las juntas metropolitanas, los centros de equidad y justicia, que tienen profesionales y hacen una extraordinaria tarea para actuar sobre la parte afectiva. Obviamente es un tema ya profesional, y si es que también conocen el hecho de que si alguien está tomando esta decisión, inmediatamente, porque aquí un segundo es la diferencia entre salvar esa vida, llamar inmediatamente al 911 para nosotros articular la emergencia como se ha hecho y salvar las tantas vidas que gracias a Dios se han logrado salvar, y ahí justifica todas las inversiones que podemos hacer en videovigilancia. La videovigilancia ha sido fundamental. Muchas gracias, ingeniero, por esta información. Estaremos atentos también a las medidas que se vayan a tomar en esta mesa técnica que usted nos ha mencionado el día de hoy, está instalada. Le deseo un buen día y muchas gracias por haber atendido nuestra entrevista. Solamente, Alison, quisiera terminar un temita. La próxima semana haremos público ya el mal uso de la línea durante pandemia, y créame que el país se va a escandalizar con los datos que vamos a entregar. Así que les pido que por favor... ¿Podemos adelantar un dato quizás? Será el día jueves. Hay datos preocupantes de gente que también juega con la línea que salva vidas, ¿no? Hay datos preocupantes. Yo pensaba que alguna persona podía llamar a lo mejor 10 veces en el mes. Se van a quedar escalofriantes. Más de 10 veces al mes está llamando una sola persona. Realmente esto es sorprendente. Mucho más que eso, pasan de las 600 veces, con eso le diría, y son cercanos a las 700 veces. Es decir, es un problema que también lo tenemos que atacar directo. Así es que, Alison, el día jueves haremos público todo el procedimiento, inclusive ya el procedimiento de cobro para estos malos ecuatorianos. Ya en la próxima factura de la línea telefónica sean sancionados con lo que dice la ley. Gracias, Alison, por su tiempo. Estaremos atentos entonces. Que tenga un excelente día. Muy bien. Vamos a un corte comercial, amigos televidentes.